Hola, estimados alumnos. Es un gusto saludarles. Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, vamos a continuar con la tercera parte de 3 de la revisión del material de la sección 2.3. En este video, pues vamos a concluir tal sección que habíamos titulado la representación matricial de una transformación lineal. Vamos a comenzar este video con la proposición 2.3.15. En esta proposición se van a describir algunas propiedades de estas funciones que se definen a partir de matrices. Estas funciones que denotamos como L con un subíndice a alguna matriz. Formalmente, tales funciones fueron dadas en la definición 2.3.13. Ahora, respecto a lo que vamos a ver en esta proposición, pues bueno, se tiene lo siguiente. Vamos a considerar una matriz de tamaño m por n con coeficientes en un campo f. La primera afirmación de esta proposición es que esta función L sub a, definida previamente, va a ser una transformación lineal. Además, si consideramos a beta y a gamma las bases canónicas de Fn y Fm respectivamente, entonces se va a cumplir lo siguiente. Primero, que la representación matricial de L sub a, recuerden, este concepto de representación matricial, pues es de una transformación lineal. Y ya podemos decir que L sub A es una transformación lineal según la primera afirmación de la proposición. Así que la representación matricial de esta transformación lineal L sub A respecto a las bases canónicas de Fn y Fm respectivamente es la matriz A, la misma matriz que sirve para definir a la transformación lineal L sub A. Bien, el siguiente inciso, el inciso B, es que si tienes otra matriz de las mismas dimensiones que A, de m por n y con coeficientes en el campo, entonces las transformaciones lineales que definen van a ser iguales, es decir, L sub A es igual a L sub B, si y solo si las matrices en cuestión son la misma. Es decir, como que cada matriz te define de manera única a una transformación lineal L sub algo. El inciso C es un poco relativo a la aritmética que hay entre matrices y entre transformaciones lineales. Pues en el primero, en la primera igualdad, nos habla de que la transformación lineal que se define a partir de la suma de A con B es igual a la suma de las transformaciones lineales, donde el primer sumando es la transformación lineal que define A y el segundo sumando la transformación lineal que define B. Algo similar se tiene para el producto por escalares. Si yo considero A minúscula un escalar en el campo, pues entonces la transformación lineal que define A por A es igual a multiplicar a la transformación lineal que define la matriz. Bueno, ese es el inciso C. El inciso D es bastante importante, pues nos ayuda a identificar o a caracterizar cómo son las transformaciones lineales que van de f a la n a f a la m. Más precisamente, si tengo a t una transformación lineal arbitraria, por supuesto, que va de f a la n a f a la m, donde n y m son naturales, también arbitrarios. Entonces, para esta transformación lineal existe una única matriz de tamaño m por n con coeficientes en el campo, donde pues este m y este n de las dimensiones de la matriz precisamente son el m y el n que aparecen aquí. Bueno, pues esta matriz C tiene la propiedad de que T es igual a la transformación lineal que está definida a partir de C. De hecho, se puede ser más preciso con quién es esa C que existe. Pues C es la representación matricial de T respecto a las bases canónicas beta y gamma con las que iniciamos en la proposición. Entonces, toda transformación lineal, toda, que va de f a la n a f a la m, según el inciso D, tiene por regla de correspondencia que a cada x lo mandas a c de x. Todas. De hecho, muchos de los ejemplos que nosotros vimos, generalmente trabajando con R, ¿no? Yo que sé, de transformaciones lineales que vayan de R3 a R2, de R2 a R3,
etcétera. Generalmente manejábamos ejemplos pequeños, pues todas esas reglas de correspondencia con las que sí lográbamos tener una transformación lineal, pues realmente era multiplicar una matriz por un vector del dominio. Siempre fue eso, pero quizá no nos dimos cuenta hasta ahorita. Algo bastante curioso. El inciso E, bueno, en este vamos a tener una matriz de tamaño n por p. Fíjense que al ser de dimensiones n por p, esta matriz pues tiene sentido el producto A por E. Así que la transformación lineal que está definida a partir de A por E, es decir, L sub A por E, es igual a la composición de L sub E seguida de L sub A. Finalmente, en el inciso F, pues tenemos una propiedad bastante, podría ser intuitiva, muy sensato de pensar, y es que si tenemos que M es igual a N, entonces la transformación lineal que se define a partir de la matriz identidad de orden N, pues no es otra cosa que la transformación lineal identidad sobre F a la N. Bien, pues estos incisos 6 conforman la proposición 2.3.15. En la demostración, solo voy a probar los incisos un poco menos evidentes, que serían el inciso A y el inciso D. El inciso B, por ejemplo, es bastante rápido, por lo menos una implicación. Si A es igual a B, pues es claro que L sub A es igual a L sub B. Lástima que no estamos en clases presenciales porque me gustaría preguntarles, ¿por qué si L sub A es igual a L sub B, se tiene que la matriz A y la matriz B pues son iguales? Claro, teniendo el inciso A, supuesto que ya lo tenemos resuelto, ¿por qué se tendría eso? Pues si tú tienes por el inciso A que la matriz A tiene que ser igual a la representación matricial de L sub A respecto a las bases canónicas, pero pues como L sub A es igual a L sub B, tenemos esto, y por nuevamente el inciso A es esto. Así que el inciso B es bastante inmediato. Y el inciso C, E y F, si se dan cuenta, son igualdades entre transformaciones lineales. Hay formas de ver que estas transformaciones lineales son iguales, pues evaluando un elemento arbitrario del dominio en cada una de ellas y viendo qué tales evaluaciones coinciden. O quizá usar ese ejercicio de tarea que dice que dos transformaciones lineales que coinciden en elementos de la base del dominio, de una base del dominio, pues tienen que ser la misma transformación lineal. Ese argumento también se podría ocupar. Y bueno, no es tan difícil de ver el inciso C, E y F. Así que solo, como vuelvo a reiterar, se demostrará el inciso A y el inciso D. Entonces comienzo la demostración haciendo notar que solo se demostrarán el inciso A y el inciso D, además de decir que es evidente que la función L sub A efectivamente es una transformación lineal, aunque no pongo formalmente en la demostración el por qué L sub A es lineal, puesto que es evidente. Bueno, voy a hacer un pequeño bosquejo de cómo es la idea de ver que esta función es lineal. Pues si te tomas dos elementos en f a la n y un escalar a, entonces L sub a de ax más y, por definición de la función L sub a, eso es multiplicar la matriz A por ax más y. Por propiedades matriciales, esto va a ser igual a por A por X más A por Y, siendo el primer sumando A por L sub A de X y el segundo sumando L sub A de Y. Y bueno, por algún ejercicio de la tarea, esto implicaría que L sub A pues es una transformación lineal. Ahora, la idea de la demostración de el inciso A es la siguiente. Vamos a tratar de ver una igualdad entre estas dos matrices. Primero observe que la representación matricial de L sub A en las bases beta y gamma, pues ¿qué tamaño tiene esa matriz de representación? Pues tantas filas como elementos tiene gamma,
es decir, M, y tantas columnas como elementos tiene beta, es decir, N. Dicho de otra manera, L sub A respecto a las bases beta y gamma está en las matrices de tamaño M por N con coeficientes en F. Tiene las mismas filas y las mismas columnas que A. Así que para ver esta igualdad de matrices, lo que vamos a hacer es ver que todas sus columnas son iguales. Las n columnas que tienen, todas son iguales y por lo tanto podemos concluir que las matrices pues son iguales. Al final de la definición 2.3.5 se hizo notar cómo tienen que ser las columnas de las matrices de representación de una transformación lineal. Así que si consultan tal definición, podrán darse cuenta que la jésima columna de la matriz de representación de L sub A respecto a las bases beta y gamma es evaluar en L sub A al jésimo elemento de beta y calcular su vector de coordenadas respecto a la base gamma, donde una de las propiedades que tiene la base canónica de f a la m, para cualquier m arbitrario, es que si yo tomo un elemento de f a la m y le calculo su vector de coordenadas respecto a esta base canónica, pues coincide con el elemento. En nuestro caso se ve así, donde esto último, eh, el vector de coordenadas del elemento de f a la m, L sub a de e a la de e sub j, el vector de coordenadas respecto a la base canónica coincide con el elemento L sub a de e sub j. Bueno, pues vamos a dar un pequeño ejemplo que ilustre esto último que acabo de decir. Pues vamos con un ejemplo pequeño. Eh, para cualquier vector de R2, por ejemplo, recuerden que aquí los vemos como vectores columna. ¿Qué pasa si yo quiero calcular su vector de coordenadas respecto a gamma y supongamos que gamma, en este caso, es la base canónica de R2? Bueno, pues lo que tendríamos sería lo siguiente, que primero tendríamos que expresar a xy como combinación lineal de elementos en gamma. Eso es x por el primer elemento más y por el segundo elemento. Así que el vector de coordenadas de xy respecto a la base canónica gamma, pues ¿quién sería? Pues precisamente sería xy. Es decir, el vector de coordenadas coincide con el elemento al que le estoy calculando su vector de coordenadas. ¿Por qué coincide en este caso? Porque estoy considerando a la base canónica, justo como tenemos aquí arriba. Bien, continuamos con la demostración. También note lo siguiente. Primero, que L sub A de E sub J, por definición de L sub A, pues esto es A por E sub J. Bien, pues una cuenta que quizá ya vieron en teoría de ecuaciones, y si no la han visto, convénzanse de que es cierta, de que A multiplicado por E sub J es la jésima columna de la matriz A. Entonces, lo anterior lo hicimos, o es cierto, para cada J entre 1 y n, es decir, para cada una de las columnas de la representación matricial de L sub A respecto a las bases canónicas beta y gamma, pues vimos que coincide con la jésima columna de A. En conclusión, se van a tener que estas matrices son iguales porque tienen las mismas columnas. Lo voy a escribir. Como lo anterior es cierto para cada J que está entre 1 y n, se tiene que
La matriz de representación de L sub A respecto a las bases canónicas beta y gamma es igual a la matriz A. Y con ello concluye el inciso A. Continuamos con la demostración del inciso D y vamos a proponer a la matriz C como la representación matricial de T respecto a las bases beta y gamma. Ahora, por la proposición 2.3.11, 2.3.11 se tiene lo siguiente, que para cada x en f a la n se tiene que el vector de coordenadas de t de x respecto a la base gamma es igual a la matriz de representación de t respecto a las bases beta y gamma por el vector de coordenadas de x respecto a la base beta. De esto último, noten lo siguiente. ¿Quién es el vector de coordenadas de t de x respecto a la base gamma? Si la base gamma es la base canónica de f a la m, pues resulta que esto va a ser igual a t de x por un comentario previo que hice en la demostración del inciso A. Similarmente, el vector de coordenadas de x respecto a la base canónica beta de f a la n, pues coincide con x. Recuerden, esto se tiene porque gamma y beta son las respectivas bases canónicas de fn y f a la m respectivamente. Entonces, de esta igualdad se tiene lo siguiente. Es decir, esto es pues lo que está al lado izquierdo de la igualdad, t de x, y del lado derecho, la representación matricial de t respecto a las bases beta y gamma era la matriz C que habíamos definido, y el vector de coordenadas de x respecto a beta, pues es x. Y c por x, pues es L de c evaluado en el elemento x. Por lo tanto, como x era arbitrario, t es igual a L sub c. Tienen la misma regla de correspondencia. Y como tienen el mismo dominio y el mismo codominio, pues se concluye que son la misma transformación lineal. Otra de las afirmaciones del inciso D es que esta matriz C es única con esta propiedad y esa unicidad se tiene por el inciso B. Lo voy a escribir. La unicidad de C se tiene por el inciso B. ¿Por qué? Pues si yo tuviera otra matriz que hace lo mismo, que T fuera igual a L sub C', por ejemplo, y como T ya es igual a L sub C, pues el inciso B nos dice que C es igual a C'. Las matrices tendrían que ser la misma. Es decir, C tiene unicidad respecto a esta propiedad. Pues con ello concluye el inciso D y con ello la demostración de esta proposición 2.3.15. Recordando que los otros incisos pues solo son igualdades entre transformaciones lineales, que bueno, no es tan difícil de verificar cada una de ellas. Bueno, pues proseguimos. Ahora es turno de la proposición 2.3.16. En ella vamos a considerar dos espacios vectoriales B y W, ambos de dimensión finita, con bases ordenadas beta y gamma, respectivamente. Y también vamos a considerar una transformación lineal que va de B a W. Entonces, lo que nos dice esta proposición es que T es isomorfismo o equivalentemente T es biyectiva si y solo si su representación matricial respecto a las bases beta y gamma es una matriz invertible. Además, se puede decir otra cosa,
que la inversa de esta matriz de representación, o sea, la inversa de la representación de T respecto a las bases beta y gamma, es la matriz de representación de la transformación inversa de T respecto a las bases gamma y beta. Es decir, esta proposición nos está dando una equivalencia de algo que ocurre en transformaciones lineales y que se puede ver reflejada esa propiedad en el mundo de las matrices. En este caso, la invertibilidad. Recuerden que también, si T es un isomorfismo, es lo mismo a que sea una transformación lineal invertible, que tenga una inversa. Y eso va a ser equivalente a que su matriz de representación sea invertible. Donde ya el problema de saber si una matriz es invertible o no entra en teoría que ya resulta conocida. Por ejemplo, ver si esta matriz es invertible sería equivalente a ver que tenga un determinante diferente de cero. Ahora pasamos a la demostración. Es una bicondicional. Vamos a hacer primero la necesidad. Entonces vamos a suponer que T es un isomorfismo. Si T es isomorfismo, quiere decir que el dominio de T y el codominio de T son espacios vectoriales isomorfos. Y algo que demostramos en una sección previa fue que dos espacios vectoriales son isomorfos si y solo si tienen la misma dimensión. Más precisamente, por el teorema 2.12, la dimensión de B es igual a la dimensión de W. Vamos a darle nombre a esta dimensión de B, que también es la dimensión de W, sea n igual a la dimensión de B. Así, la matriz de representación de T respecto a las bases beta y gamma, dado que W y B tienen la misma dimensión igual a n, pues esta matriz tiene que ser de tamaño n por n y con coeficientes en el campo. Es decir, el primer paso para ver que esta matriz en cuestión era invertible era asegurarnos que fuera una matriz cuadrada, porque el concepto de invertibilidad en las matrices está designado para las matrices que son cuadradas. Efectivamente lo cumple. Entonces, como T es un isomorfismo, pues tiene una transformación lineal inversa. Esa transformación lineal inversa pues tiene como dominio el espacio vectorial W y como codominio el espacio vectorial B. Y cumple pues lo que cumple una función inversa, que T a la menos 1 compuesta con T es igual a la identidad en W y la otra composición, que T compuesta con T a la menos 1 sea igual a la identidad en B. Por lo tanto, se va a tener lo siguiente. Algo bastante fácil de verificar es que la matriz identidad de orden n es igual a la matriz de representación de la transformación lineal identidad en B respecto a las bases beta y beta. Ahora, sustituimos en esta representación matricial a la identidad en B por su igual, esta composición de T con seguida de T a la menos 1. Entonces tenemos lo siguiente, que esto es igual a la representación matricial de T compuesta con T a la menos 1 respecto a las bases beta y beta. Y esto es igual, y lo voy a señalar con un asterisco, a la representación matricial de T a la menos 1 respecto a las bases gamma y beta, y esto por la matriz de representación de T respecto a las bases gamma, beta y gamma, perdón. Donde la igualdad señalada con asterisco
se debe a la proposición 2.3.9. De manera similar, vamos a tener lo siguiente. Es decir, similarmente, pues podemos verificar que T, la representación matricial de T respecto a las bases beta y gamma, por la matriz de representación de T a la menos 1 respecto a las bases gamma y beta, es igual a la matriz identidad también, de orden n. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nuestra matriz de representación lineal de T respecto a las bases beta y gamma es una matriz invertible. Le hemos encontrado una inversa, que es precisamente esta que estoy encerrando. ¿Ok? Pues eso lo vamos a concluir. Así que, para empezar, la representación matricial de T respecto a las bases beta y gamma es invertible y la inversa que le exhibimos es la matriz de representación de T a la menos 1 respecto a las bases gamma y beta. Claro, esta última igualdad viene del hecho de saber que la matriz inversa de otra matriz pues es única. Ahora vamos con la suficiencia de la bicondicional que estamos tratando de demostrar. Entonces vamos a suponer que vamos a llamarle a la matriz de representación de T respecto a las bases beta y gamma es invertible. Entonces, de entrada, al ser una matriz invertible, A tiene que ser una matriz cuadrada. Entonces, A es un elemento de las matrices cuadradas de n por n con coeficientes en el campo para algún natural n. Además, como es invertible, pues existe otra matriz que vamos a llamar B, también cuadrada, de n por n, tal que el producto de la matriz A por B es igual al producto de la matriz B por A, y eso es igual a la matriz identidad de orden n. Ahora, por la propiedad universal de las bases, que resulta ser el teorema 2.1.14, existe eh, una única transformación lineal que vamos a llamar U y va de W al espacio vectorial B, tal que si le damos nombre a los elementos de la base gamma, digamos, gamma tiene elementos W sub 1 hasta W sub n, y también hacemos lo mismo con beta, le damos nombre a sus elementos, digamos, el conjunto que tiene a los elementos B sub 1 hasta B sub n. Un paréntesis aquí, ¿por qué gamma y beta tienen n elementos, ambas bases? Pues nuestra matriz de representación, al ser invertible, dijimos que era cuadrada. Era de tamaño n por n, donde sus filas
hacen referencia a la cardinalidad de la base gamma y sus columnas hacen referencia a la cardinalidad de la base beta. En este caso es n y n, por lo tanto gamma y beta tienen ambas n elementos. Dicho esto, la transformación lineal U que queremos garantizar que existe por la propiedad universal de las bases, pues queremos que haga lo siguiente: que a cada WJ, cada elemento de la base gamma, lo vamos a mandar a la suma desde i igual a 1 hasta n de la ijésima entrada de la matriz B por el elemento B sub i de la base beta. Bueno, esto para cada j está desde 1 hasta n. ¿Cómo actúa aquí la propiedad universal de las bases? Pues sencillo. Tienes tu base gamma, esa está contenida en W con la inclusión. Considerarías una función f de la base gamma al f espacio vectorial B como al que a cada f de WJ precisamente lo mandes a esta suma. Entonces, teniendo esa función f, la propiedad universal de las bases te garantiza que existe una única transformación lineal U que hace conmutar el diagrama. Es decir, que la inclusión compuesta con U es igual a F. Dada esta igualdad de F igual a la composición de la inclusión con U, se tiene precisamente esta regla de correspondencia para U en los elementos de la base gamma. Bien, pues así está actuando la propiedad universal de las bases en este caso. Ahora, dado que U en los elementos de la base gamma tiene esta regla de correspondencia, pausen el video y me gustaría que pensaran quién es la representación matricial de la transformación lineal U respecto a las bases gamma y beta. Bien, pues espero que lo hayan pensado. Y resulta, lo voy a escribir y ahorita lo voy a explicar también, se va a seguir que la representación matricial de U respecto a las bases gamma y beta es la matriz B. ¿Por qué? ¿Qué tenemos que hacer para calcular esta matriz de representación respecto a las bases gamma y beta? Pues a cada elemento, para obtener la jésima columna de esta matriz de representación, tenemos que evaluar bajo U al elemento jésimo de la base gamma. Es decir, tenemos que considerar a U de WJ. Y a eso lo tenemos que escribir como combinación lineal de elementos en la base beta. Pues es justo la regla de correspondencia de U de WJ. Se escribe como combinación lineal de elementos en la base beta, donde estos escalares que están apareciendo aquí son precisamente los elementos de la jésima columna de B. Es decir, por la mera regla de correspondencia, se va a seguir que estas matrices tienen las mismas columnas y por lo tanto son iguales. No pierdan de vista que lo que queremos demostrar es que T es un isomorfismo. Y lo vamos a hacer exhibiendo que tiene una transformación lineal inversa. La que vamos a proponer como una transformación lineal inversa de T va a ser esta U que garantizamos su existencia previamente. Entonces lo voy a escribir para mostrar que U es la inversa de T es la inversa de T. Obsérvese lo siguiente. Obsérvese que la matriz de representación de T compuesta con U respecto a las bases beta y beta, esto es igual, me voy a poner un asterisco, al producto de las matrices de representación de U respecto a las bases gamma y beta por la matriz de representación de T respecto a las bases
beta y gamma. Donde observen que esta primera matriz, la representación matricial de U respecto a las bases gamma y beta, pues ya vimos que es igual a la matriz B. Y la matriz de representación de T respecto a las bases beta y gamma, así se había definido la matriz A al principio de esta implicación. Así que sustituimos y esto va a ser igual al producto de la matriz B por la matriz A. Como ya habíamos visto también, A por B y B por A es igual a la matriz identidad. Así que también volvemos a sustituir. Y la identidad, como se comentó, me parece en la implicación previa, se puede ver como la matriz de representación de la transformación lineal identidad en B respecto a la misma base beta y beta. Ahora, esto último que acabamos de ver en este renglón, estas igualdades me van a ser útiles, así que las voy a etiquetar con el número 1 para referirme a ellas posteriormente. Bien, pero antes tengo que decir que la igualdad que señalé con asterisco, donde la igualdad señalada con asterisco se debe a la proposición 2.3.9. Entonces, para cada elemento de la base beta, es decir, para cada b sub j en beta, existen escalares a sub 1j, a sub 2j, hasta a sub nj, elementos del campo, tales que la composición de T con U evaluado en B sub J es igual a la combinación lineal de A1 J por B sub 1 más términos sucesivos hasta A sub NJ por B sub J. Es decir, lo que hice fue que a este elemento, la composición de T con U evaluado en BJ, lo escribí como combinación lineal también de elementos en BJ. De ahí que, de ahí que el vector de coordenadas de la composición de T con U evaluado en BJ y este vector de coordenadas relativo a la base beta, pues van a ser igual a estos escalares que están apareciendo en esta combinación lineal que estoy encerrando. Es decir, A1J, A2J hasta ANJ. Recuerden que el vector de coordenadas es un vector columna. Así que esto es igual al vector columna A1J, A2J, términos sucesivos hasta A sub NJ. Bien, ahora, vamos de página. Por 1, lo que yo etiqueté aquí como 1, tengan presente que se cumple en esa cadena de igualdades, pues por 1 se va a tener lo siguiente. Que el vector de coordenadas de T compuesta con U evaluado en B sub J y este vector de coordenadas relativo a la base beta es igual a la transformación identidad en B evaluado en B sub J, ese vector de coordenadas relativo a la base beta, y eso es igual al vector de coordenadas del elemento BJ relativo a la base beta, que como ya habíamos visto, eso corresponde al jésimo elemento de la base canónica.
¿Qué elemento? Pues aquel que tiene 0 en todas sus entradas, excepto en la j-ésima entrada, que ahí tiene un 1. Entonces 0, 0, 1, 0, 0. Y aquí estamos teniendo a la j-ésima fila de este vector columna. Nótense que en estas igualdades, la primera se tiene directamente por el inciso 1, lo que estoy marcando como 1 aquí en esta cadena de igualdades. ¿Por qué? Porque ahí mostramos que esta matriz de representación coincide con esta matriz de representación. Por lo tanto, la j-ésima columna de cada una de estas matrices coincide. Y resulta que la j-ésima columna de la matriz de representación de T compuesta con U respecto a las bases beta y beta es esta. Y la j-ésima columna de la identidad respecto a las bases beta y beta es esta. Por lo tanto, bueno, se tiene esa igualdad. Y una vez que tienes la identidad en B de BJ, pues eso entre corchetes se sustituye por BJ, sencillamente por la regla de correspondencia de la identidad. Y bueno, un vector de coordenadas de un elemento de la base beta respecto a esa misma base beta, pues es el j-ésimo elemento de la base canónica, el que tenemos aquí, que tiene ceros en todas sus entradas, excepto en la j-ésima fila que tiene un 1. Bueno, entonces continuamos. Entonces, nótense lo siguiente. Como el vector de coordenadas de T compuesta con U evaluado en BJ, ya lo tenemos aquí arriba, y es igual a este vector, resulta que dos vectores son iguales y solo si tienen las mismas entradas. ¿Qué quiere decir? Que cada A y J es 0, excepto el elemento AJJ, que ese es igual a 1. Bueno, pues eso es lo que voy a escribir a continuación. Entonces, A y J es igual a 0 si I es diferente de J y AJJ es igual a 1. Y se sigue que, que se sigue que T compuesto con U evaluado en BJ, pues eso es igual sencillamente a B sub J. ¿Por qué? Porque T compuesta con U evaluado en B sub J era igual a esta expresión. Y si todos los escalares son 0, excepto el j-ésimo, pues ese j-ésimo sumando solo tendríamos AJJ por B sub J. Es decir, esto es igual a B sub J porque A sub JJ es igual a 1. Entonces tenemos esto de aquí y eso es igual pues a la identidad en B evaluado en B sub J. Ahora, por la proposición, 2.1.13, T seguida de U es igual a la transformación lineal identidad en B. ¿Por qué? Porque hemos demostrado que ambas transformaciones lineales coinciden en cada uno de los elementos de la base. Por lo tanto, pues son la misma. Y similarmente, se puede demostrar de manera análoga. Similarmente, pues la otra composición, U seguido de T, va a ser igual a la identidad en W, siguiendo exactamente los mismos pasos, salvo ahí algún detalle porque la composición es al revés. Y bueno, por lo tanto, pues hemos encontrado que U es una transformación lineal inversa a T, es decir, T es un isomorfismo. Y con ello concluye la demostración de esta proposición 2.3.16.
Continuamos con el corolario 2.3.17, que es una consecuencia inmediata de la proposición anterior, la proposición 2.3.16. Aquí vamos a considerar una matriz A de tamaño n por n con coeficientes en un campo F, es decir, la matriz A es cuadrada. Entonces, tal matriz va a ser invertible si y solo si la transformación lineal que define L sub A, pues es una transformación lineal invertible. ¿Por qué es una consecuencia inmediata de la proposición anterior? Pues bueno, en este caso, L sub A es una transformación lineal que va de f a la n a f a la n. Si consideramos beta la base canónica de f a la n, vamos a tener que la representación matricial de L sub A respecto a esta base canónica, pues precisamente es la matriz A. Es algo que ya vimos con anterioridad. Entonces, bueno, teniendo esto en cuenta y aplicando la proposición anterior, pues inmediatamente se obtiene esto. ¿Por qué? Porque ahí vimos que una transformación lineal era invertible si y solo si su representación matricial era invertible. Bien, además se puede decir otra cosa, que si, bueno, esta transformación lineal es invertible, su inversa es igual a la transformación lineal que define la matriz inversa de A. Ahora continuamos con el teorema 2.3.18, que es posiblemente el resultado más importante de la sección 2.3 y uno de los más importantes en todo el curso. Y es que si tenemos dos espacios vectoriales B y W, ambos de dimensión finita, con bases ordenadas beta y gamma, respectivamente, y si además consideramos que la dimensión de B es n y la dimensión de W es m, entonces vamos a tener un isomorfismo bastante importante. Es que el espacio vectorial de todas las transformaciones lineales que van de B a W, el OM de B a W, es isomorfo al espacio de las matrices de tamaño m por n con coeficientes en el campo F. Una vez que tengamos demostrado este isomorfismo, una consecuencia inmediata será que la dimensión del OM de B a W pues va a ser igual a la dimensión del espacio de las matrices de tamaño m por n con coeficientes en el campo, porque ya demostramos que dos espacios vectoriales son isomorfos si y solo si tienen la misma dimensión, donde el espacio de las matrices de tamaño m por n ya sabemos que tiene dimensión justamente m por n. Así que lo último que se concluye en el teorema es que la dimensión del OM de B a W es m por n. En palabras más cotidianas, bueno, pues este isomorfismo nos dice que el conjunto de las transformaciones lineales de B a W y a este conjunto de matrices son indistinguibles algebraicamente. Es decir, que estudiar transformaciones lineales se puede traducir a estudiar matrices y viceversa. Estudiar matrices se puede traducir a estudiar transformaciones lineales. Esto de traducir, pues básicamente me estoy refiriendo al isomorfismo, que propiedades que tú tengas entre transformaciones lineales que vayan de B a W se van a reflejar en propiedades de matrices y viceversa. Propiedades de matrices te van a dar lugar a propiedades en transformaciones lineales. Vamos a iniciar con la demostración y bueno, la idea que vamos a desarrollar será proponer una función cuyo dominio es el OM de B y W y codominio es el espacio de las matrices de tamaño m por n con coeficientes en f. Tal función propuesta, vamos a ver que verifica que es una transformación lineal, que es inyectiva y que es suprayectiva. Por lo tanto, si tenemos una transformación lineal entre el OM de B y W y el espacio de las matrices, pues la conclusión inmediata es que estos espacios son isomorfos. Bueno, pues vamos a proponer tal función, pero antes vamos a decir cómo son los elementos de beta y de gamma, las bases ordenadas que estamos considerando. Así que sean beta, digamos que tiene estos elementos desde B sub 1 hasta B sub n, y gamma, elementos desde W sub 1 hasta W sub m.
Recuerden, aquí tenemos la dimensión de B es n y la dimensión de W es m. Bueno, tenemos eso. Ahora vamos a proponer a la función que nos va a permitir concluir que los espacios en cuestión son isomorfos. Entonces sea psi la función cuyo dominio es el OM de B y W y codominio es el conjunto de todas las matrices de tamaño m por n con coeficientes en el campo F, con la siguiente regla de correspondencia, que a cada transformación lineal T yo le voy a asociar su representación matricial respecto a las bases beta y gamma de la hipótesis. En efecto, esta matriz, como se darán cuenta, sí es de tamaño m por n. Recuerden que el número de filas viene dado por la cardinalidad de la base que está en el superíndice y el número de columnas viene dado por la base que está en el subíndice. Es decir, sí es de m por n esta matriz de representación. Pues esta función psi, así como la hemos definido, ya hemos mostrado previamente que es una transformación lineal. Esto lo hicimos en la proposición 2.3.7. Así que por la proposición 2.3.7 podemos concluir que psi es lineal, porque en dicha proposición se vio que para la suma de dos transformaciones, sus representaciones matriciales será la suma de cada una de las representaciones. Y que para la transformación lineal a la cual le multiplicamos un escalar, su representación matricial es igual al escalar por la representación. Es decir, la función psi, así definida, es una transformación lineal. Lo que resta ver en la demostración es ver que esta psi es inyectiva y suprayectiva. Vamos a hacerlo primero. Veamos que es inyectiva. Eso lo haremos en un inciso i. Veamos que la función psi es inyectiva. Entonces vamos a considerar un elemento en el núcleo de psi. Si está en el núcleo de psi, significa que psi de t tiene que ser igual a la matriz 0 de tamaño m por n. Sin embargo, por cómo está definida, psi de t es lo mismo que decir que la representación matricial de t respecto a las bases beta y gamma, pues es la matriz 0. Ahora, al final de la definición 2.3.5, podrán verificar quién es, para nuestro caso, la jésima columna de la matriz de representación de t respecto a las bases beta y gamma. Lo voy a escribir como la jésima columna de la matriz de representación de t respecto a las bases beta y gamma es evaluar el jésimo elemento de beta y sacarle su vector de coordenadas relativo a la base gamma. Y esta jésima columna, pues tiene que ser una columna de puros ceros. ¿Por qué? Porque estas matrices, la matriz de representación de t respecto a las bases beta y gamma, es la matriz cero. Es decir, sus columnas están compuestas de puros ceros, de puros elementos cero. Así que eh, este vector de coordenadas de t de bj respecto a gamma, que es la jésima columna de la representación, consta de puros ceros.
Más precisamente, es un vector columna con m ceros, tantos ceros como elementos tiene gamma. Teniendo esto, podemos implicar lo siguiente. Entonces, T de BJ es igual al 0 de W. ¿Por qué? Porque a T de BJ, este vector de coordenadas recoge los escalares cuando lo escribimos como combinación lineal de elementos en gamma. Es decir, como el vector de coordenadas de T de BJ consta de puros ceros, se debe de cumplir esto, que 0 por W1 más 0 por W2, términos sucesivos, 0 por WM es igual a T de BJ. Pero pues esto es una suma de M ceros, es decir, lo que tenemos aquí. T de BJ es igual a 0 de W. Y esto es cierto para cada J, que está en el conjunto de 1 hasta N. Es decir, por lo tanto, T se anula en la base beta. Que se anule significa que cuando evalúas cada uno de sus elementos, pues es cero. Y por lo tanto, y por ende, T es igual a la transformación lineal cero. ¿Por qué? Porque tanto T como la transformación lineal cero en la base beta cumplen que cuando los evalúa sus elementos son cero. Es claro que la transformación lineal cero se anula en la base beta y T se anula en la base beta por lo que acabamos de demostrar. Así que como estas dos transformaciones lineales coinciden en la base, tienen que ser iguales. Ese es un ejercicio de tarea. Así que se concluye. Recuerden que este T lo había yo tomado en el núcleo de psi, que el ker de psi, o el núcleo, solo consta de la transformación lineal cero. Es decir, T es inyectiva. Ahora veamos que psi es suprayectiva. Para ello vamos a considerar un elemento arbitrario del codominio de psi, es decir, sea A una matriz de tamaño m por n con coeficientes en el campo F, donde las entradas de la matriz A las vamos a denotar por A sub y J. Bien. Ahora vamos a considerar una función f que va de la base beta a W con la siguiente regla de correspondencia, que a cada elemento b sub j de la base yo lo mando a la siguiente combinación lineal. A sub 1j por W sub 1 más A sub 2j por W sub 2, términos sucesivos, hasta A sub mj por W sub m. Donde noten que en esta regla de correspondencia están apareciendo todos los escalares que conforman la jésima columna de la matriz A. Bien, pues teniendo esta función, vamos a tratar de definir una transformación lineal que va de B a W usando la propiedad universal de las bases. Entonces, por la propiedad universal de las bases, que es el teorema 2.1.14, para esta función f que acabamos de definir, existe una única transformación lineal t que va de B a W
tal que este diagrama conmuta. Recuerden que el diagrama conmutara significaba que la inclusión compuesta con t era igual a la función f. Teniendo eso, observen lo siguiente. Obsérvese que si yo evalúo al jésimo elemento de la base beta bajo la transformación lineal t, esto es igual a t de la inclusión de bj. Recuerden que la inclusión tiene por regla de correspondencia pues algo parecido a la identidad. Deja fijo al elemento. Y esto es igual pues a la inclusión compuesta con t evaluado en b sub j, pero en la inclusión compuesta con t es igual a f, así que esto es igual a f de bj, y f de bj, pues aquí tenemos la regla de correspondencia. Es toda esa combinación lineal. Esto es igual a A1J por W sub 1 más términos sucesivos hasta AMJ por W sub J. Entonces hemos expresado a T de BJ como combinación lineal de elementos en la base gamma. Por lo tanto, podemos calcular su vector de coordenadas relativo a la base gamma. Así que, ¿quién es el vector de coordenadas de T de BJ respecto a la base gamma? Pues es el vector columna con m filas, y bueno, en su primera fila va A1J, en la segunda va A2J, sucesivamente, hasta que en la enésima fila va el elemento AMJ. Entonces, de esto último vamos a poder concluir que la representación matricial de T respecto a las bases beta y gamma es igual a la matriz A. ¿Por qué? Porque un argumento que hemos estado usando últimamente para ver que dos matrices son iguales es que tienen las mismas columnas. ¿Cómo son las columnas de la matriz de representación de T respecto a las bases beta y gamma? Como les he mencionado muchas veces, al final de la definición 2.3.5 vimos que las columnas de tal matriz son de este estilo: evaluar al jésimo elemento de la base beta y sacarle su vector de coordenadas relativo a la base gamma. Y eso es igual a todo este vector, que es precisamente la jésima columna de la matriz A. Así que tenemos esto. Es decir, según la regla de correspondencia de psi, pues hemos encontrado que psi de t es igual a A. Y por lo tanto, psi es su proyectivo. De los incisos I y 2i, pues se sigue que psi es biyectiva. Es decir, un isomorfismo. Por lo tanto, el dominio y el codominio de la transformación lineal psi son isomorfos. Es decir, el OM de B y W es isomorfo al espacio de las matrices de tamaño m por n con coeficientes en el campo F. Y ya para finalizar, el teorema 2.2.12 implica
Y por el teorema 2.2.12 tenemos que si estos espacios son isomorfos, tienen la misma dimensión y por lo tanto la dimensión del OM de B y W es igual a M por N. Y con esto concluye la demostración de la proposición 2 del teorema, perdón, 2.3.18. Continuamos con la definición 2.3.19, en la que vamos a definir lo que es la representación canónica de un espacio vectorial respecto a alguna de sus bases. Más precisamente voy a considerar a beta una base ordenada de un espacio vectorial V, donde este espacio vectorial tiene dimensión n finita. Entonces la representación canónica de B con respecto a beta va a ser una función phi sub b que va del espacio vectorial B a f a la n, definido de la siguiente manera, que a cada elemento x lo mandas a su vector de coordenadas relativo a la base beta. Esto, bueno, para cada x en B. Nótense que por cada base que tengamos, pues vamos a poder formar una representación canónica de este estilo. Vamos a verlo en el siguiente ejemplo. Entonces tenemos el ejemplo 2.3.20 con el que vamos a tratar de ilustrar cómo actúa la función que acabamos de definir. Para ello vamos a considerar a beta la base canónica de R2 con este orden y gamma, este conjunto de los elementos 1, 2 y 3, 4. Bueno, beta y gamma efectivamente son bases de R2 y nótense que aquí los elementos de R2 los estoy considerando como vectores columna. Bien, pues para este elemento en particular, este vector columna 1 menos 2, tenemos lo siguiente, que phi sub beta de x, por regla de correspondencia, es el vector de coordenadas de x respecto a la base beta, que resulta ser 1 menos 2 porque, como hemos mencionado en las demostraciones anteriores, si a un elemento le sacas su vector de coordenadas relativo a una base canónica, eso coincide con el mismo elemento, en este caso con x. Y para gamma, pues es otra base, por lo tanto podemos tener otra representación canónica de B, ahora respecto a esta base gamma, que es igual por regla de correspondencia al vector de coordenadas de x relativo a la base gamma en este caso. Y convénzanse de que ese vector de coordenadas es menos 5 y menos 5, 2. Bueno, y no es difícil verlo, o comprobarlo por lo menos. Si tal vector de coordenadas es correcto, se debe cumplir entonces que 1 menos 2 es igual a la combinación lineal de menos 5 por el primer elemento de gamma más 2 por el segundo elemento de gamma. Efectivamente, si sumamos las primeras entradas es menos 5 más 6, es 1. Y en la segunda entrada tenemos menos 10 más 8, que es menos 2. Efectivamente, los elementos que componen al vector x. Bueno, pues este ejemplo es sencillo, pero como les decía es para ilustrar cómo actúan las representaciones canónicas de un espacio vectorial respecto a bases. Finalmente, para concluir esta sección 2.3 tenemos la proposición 2.3.21. Y es que si tenemos un espacio vectorial B de dimensión finita con una base ordenada beta, entonces la representación canónica de B respecto a esta base beta, es decir, esta función phi sub beta, es un isomorfismo. Bien, para la demostración, creo que mis dedos son bastante felices porque la demostración, bueno, es de tarea. Va a venir formalmente en la tarea, en su documento, con los ejercicios de la sección 2.3. Así que como les dije, con esta proposición concluimos la sección 2.3 y la siguiente es la sección 2.4 que habla de la matriz de cambio de coordenadas.
Bueno, sin más por el momento, espero que se encuentren muy bien, que estén haciendo la tarea, que le estén entendiendo a lo que les he estado grabando. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente video, si es que hay que hacer un video. Y bueno, cuídense mucho.